A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Hola estimados amigos, estamos aquí nuevamente Telesucesos y la Unión Nacional de Periodistas para llevar a ustedes un programa más de ciudadanía y desarrollo. La voz de la ciudadanía en temas de importancia nacional. Esta vez estamos con Juan Esteban Guarderas, un joven abogado, escritor, activista, defensor de la libertad, de expresión sobre todo en las redes. Pero además, una curiosidad, Juan Esteban es un destacado deportista, nos ha llevado al país a 2 mundiales de esgrima en el 2011 y 2013. Y en otro lugar está igualmente un connotado ciudadano, Rodrigo Gómez de la Torre. Él ha estudiado ciencias aplicadas en la Universidad de San Francisco y cuando ya profesional estuvo trabajando en la remediación ambiental petrolera. Él es además un empresario agropecuario. En tal situación ha recorrido ampliamente y conoce profundamente el medio rural de nuestro país, por ello fue que también participó como candidato a la prefectura de Pichincha. ¿Qué vamos a tratar con ellos el día de hoy? Algo que la ciudadanía en realidad pues en este momento tiene una incertidumbre total. Los temas relacionados a la consulta popular, que es la situación vital que afronta nuestro país en este momento, y ¿cuál es la participación de la ciudadanía en esto? ¿Cuál es la evaluación de la ciudadanía en esto? Quisiera empezar con Juan Esteban. ¿Cuál sería una evaluación que usted hace del momento que vivimos en la situación política y social? Muchas gracias, Guadalupe. Para empezar, quería decirle que es un placer estar aquí. Admiro mucho la UNP, el trabajo que ustedes han hecho en defensa de la libertad de expresión. Sí. Hemos peleado por el mismo bando varias veces, entonces es un placer estar aquí. Mi impresión es la siguiente. Fuera de todo contexto, fuera de detalles minuciosos sobre la actualidad política, yo veo que hay un sistema partidista totalmente destartalado, que no logra canalizar las preocupaciones de los ciudadanos, al punto en que nosotros vemos que hay cientos de grupúsculos que son activos en redes, que organizan plantones, etcétera, 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 porque los partidos políticos no son capaces de canalizar las preocupaciones, las inquietudes, las indignaciones, sobre todo, de la ciudadanía. Entonces, ahorita tenemos una fanesca de escándalos, como siempre ha sido durante los últimos 10 años, pero fanesca de escándalos. Y los ciudadanos están ansiosos de que sus preocupaciones sean evacuadas. Sin embargo, vemos que los partidos políticos están con una parsimonia terrible, con una lentitud impresionante, y los ciudadanos reclamamos acción, y eso no lo vemos. Entonces, uno ve en las calles ciudadanos, pero falta liderazgo, falta estructurar la protesta ciudadana. Usted, Rodrigo, ha participado incluso en procesos políticos, tratando de canalizar estas inquietudes de la ciudadanía. Su presencia política fue matizada precisamente por eso. Usted le dio a su candidatura ese cariz, ¿no? Más que político, el de expresar la profundidad del agro, del medio rural ecuatoriano. ¿Cómo ve la situación? No, primeramente, muy grato estar aquí acompañándole, Guadalupe, Juan Esteban. Yo creo que el diagnóstico que nos plantea Juan Esteban es bastante real. El Ecuador, más allá de los 10 años, se ha caracterizado por tener muchos personalismos, no importa cómo se llame, pero hablamos la época, en vez de hablar de épocas políticas, hablamos de épocas de personas. En estos últimos 10 años hemos tenido lo que se ha
denominado correísmo, pero al final del día es un socialismo del siglo XXI, en cuya estructura política está tenernos ocupados en esta fanesca. Y hecho que no estamos en época de fanesca, estamos entrando a fiestas de Quito y estamos hablando de fanescas. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos un escándalo, un nuevo evento que se trata de temas de corrupción con un agravante. Hablamos de corrupción, hablamos de posibles culpables, pero no hablamos de ningún sentenciado. Y eso sí es un tema que preocupa. Y más bien, los evidentemente caminantes a ser sentenciados terminan siendo perdonados o exonerados. La ciudadanía, ¿qué sucede? Se va perdiendo en este mare magnum de temas. Y claro, y ahí es donde hay que ir viendo cómo canalizar fuerzas, pero no canalizar fuerzas en función no necesariamente de un líder, sino de un ideal. No es un tema de pensar, mañana es el fulano de tal, o el sutano, o el mengano, sino qué Ecuador queremos a 10 años, a 20 años plazo, más allá de las personas. Cuando pensamos en temas institucionales, hablamos de un ministerio, hablamos de un gobierno. En estos 10 años que ha habido una supuesta estabilidad política, porque decimos que hemos tenido un solo presidente, hemos visto que no se ha construido una sola política de Estado, y me voy a enfocar en el tema agrícola o agroindustrial. 4 o 5, entre comillas, políticas de Estado que han ido cambiando de acuerdo a la política no de Estado, no de gobierno, a la política del funcionario de turno. Cuando lo que nosotros necesitamos es un andarivel, lo que tenemos en otros países que les vemos crecer. Y aquí seguimos discutiendo si es el apellido o el nombre con el ismo. No, rompamos ese esquema. Pero, Juan Esteban, esto es una cuestión que llama la atención. Usted acaba de señalar de que efectivamente los partidos políticos, y lo corrobora Rodrigo, están en un estado total de, digamos, aparte de cuestionamiento ciudadano, de desintegración, podríamos decir así. Nosotros vemos que hay muy pocos, e inclusive el que asomaba con mayor fortaleza, que era Alianza País, está en una verdadera batalla campal a su interior. Pero los ciudadanos también tenemos responsabilidad sobre este tema, porque cuando no hay una ciudadanía madura, pueden ocurrir estas cosas. En definitiva, es nuestro voto quienes les ponen esos sitios. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la ciudadanía que frente a esta situación, ¿no? Realmente tiene también una responsabilidad? En definitiva, en los procesos electorales se nos da a nosotros la alternativa de escoger. Escogemos mal. ¿Qué pasa, Juan Esteban? ¿No tenemos valores democráticos o nuestros valores democráticos están en cuestionamiento? ¿Cómo piensa la gente sobre el tema democracia? Su pregunta es brillante y tengo 2 puntos específicos para decirle. Primero, recordemos que la democracia no se agota en los procesos electivos. La democracia es un sistema del día a día. La democracia se construye y no se agota en los meses donde uno pone o piensa o considera por quién va a votar. La democracia se construye cuando, por ejemplo, yo, cuando veo mis derechos vulnerados, tengo un aparato que es imparcial, que protege mis libertades frente a los poderes públicos. La democracia es mucho más que solo un proceso electoral. Y claro, ahí va mi segundo punto, y haciendo hilo con lo que usted decía tan inteligentemente. Si hay algo que me duele muchísimo, que ha sido producto del mandato de Correa, ha sido la normalización de los escándalos, y como se normalizó el escándalo, la ciudadanía se volvió pasiva. Yo creo que es mucho peor el estado en donde hay un solo poder que impone lo que sea, y la ciudadanía lo acepta, a aquella ciudadanía que es combativa. Es verdad que era muy difícil, la gobernabilidad era difícil, pero la vulneración de los derechos era mucho más difícil. Hoy estamos en un estado donde gobernar es muy fácil, pero nos pasa por encima por nuestros derechos como si fuera un tren. Entonces, pero claro, eso solo se logra a través de la normalización de los escándalos. Cada día hay una cosa nueva de corrupción, poquito a poquito, y no podemos vivir en las calles. Y como no podemos vivir en las calles, tarde o temprano tenemos que trabajar. La ciudadanía se acostumbró a que ya
Todo pasó. Ahora, lo que dice Juan Esteban, hay una normalización de esta situación, de anomia del comportamiento ciudadano. Esto se puede graficar de una manera, lo que dice la gente, no importa que robe, pero hace, que es un poco lo que nos señala Juan Esteban. Es decir, nosotros somos actores pasivos de una situación que está viviendo la ciudadanía, en la que nos volvemos cómplices de nuestra propia autodestrucción. Entonces, el tema es, en esta situación que vive la ciudadanía de una carencia de factores democráticos que le sustenten a sus elecciones, ¿qué puede y qué debería hacer la ciudadanía? Porque yo he visto, y esto lo señala Juan Esteban con claridad, que se moviliza por objetivos concretos, coyunturales, puntuales, y luego se va a su casa. Y en su casa seguramente está muy satisfecho evaluando, yo participé, pero no pasamos de ahí. A ver, yo creo que lo que Juan Esteban plantea sobre lo que se cuestionó de la época pasada eran las manifestaciones. Esas manifestaciones en efecto sí generaban problemas de gobernabilidad, pero a la vez que generaban, y voy a poner entre comillas la palabra problemas, también generaban un contrapeso al poder desde la ciudadanía. Claro. En este momento, cuando hemos cambiado el estilo de gobierno, y eso sí quiero ser enfático, porque al final del día, quien gobernó hasta el 2017 era Alianza País, y quien gobierna después del 2017 es Alianza País, con el mismo plan de gobierno, el escenario solamente cambió en un estilo de formas. Antes teníamos un insultador de tiempo completo, que agredía a lo que encontraba a la mano. Ahora dialogamos, pero el efecto de la ciudadanía en el diálogo veo que está siendo más adormitado todavía, cuando la situación económica, la situación política, cada día se va complicando cada vez más. Y ahora uno de los grandes escándalos que discute el Ecuador, y que ya lo hemos topado en esta mesa, es qué sucede al interior de un movimiento político. Cuando el Ecuador le ha preocupado qué pasaba dentro de los, primeramente, en otra época, partidos políticos que tienen una ideología, tienen una estructura, tienen una connotación diferente. Pero cuando al Ecuador le preocupaba lo que pasaba en un movimiento político o un partido. Ahora el tema de discusión es qué pasa si se pelearon o no se pelearon, si se llevaban o no se llevaban. Es totalmente irrelevante en la cotidianidad del día a día de la gente, pero es el escenario que inclusive, y aquí voy a tener que hacer un poco una crítica a los medios de comunicación, es un poco el escenario que los mismos medios de comunicación le están dando. Tenemos una situación económica compleja, a nivel del sector agrícola tenemos problemas en arroz, tenemos problemas en leche, tenemos problemas en azúcar, medio se apagan los incendios, pero prácticamente no tienen cobertura. La cobertura está en ver qué es lo que pasó, si se pelearon o no se pelearon y por qué se pelearon. Estamos en un proceso, para variar, electoral, porque creo que tenemos más elecciones de lo que ha tenido cualquier país en 30 años, hemos tenido en estos 11, y este proceso electoral nos da esta falsa imagen de democracia. Ahora, lo que usted dice, Rodrigo, es de que en realidad los medios de comunicación significan dos países. Uno, el que estamos viviendo de estas confrontaciones políticas, y otro, el de los problemas profundos que usted señala. Pero hay una vinculación entre estos dos, porque si bien es cierto, este problema de Alianza País parecería que es ajeno al tema ciudadano, pero sin embargo termina siendo vital para lo que va a ocurrir en el Ecuador de aquí en adelante. Y entonces aquí hay dos cosas que tal vez los ciudadanos no estamos focalizando. ¿Cómo llevar ese Ecuador del que habla Rodrigo, ¿no?, que se manifiesta en las necesidades reales, en el empleo, en la producción, en la empresa, y este otro Ecuador que estamos viviendo todos los días como una montaña rusa, que nos lleva vertiginosamente, con angustia todos los días, de un acontecimiento político a otro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para vincular estas dos cosas? Porque el tema es de que, si bien es cierto, nosotros situamos la responsabilidad
en el Estado, en los funcionarios, en los partidos políticos, pero un poco estamos omitiendo lo que pasa con nosotros, que somos los ciudadanos, en definitiva, sobre quienes se aplica todas estas políticas y estas discrepancias. Entonces, ¿cómo unir eso? ¿Y qué hacer? Por ejemplo, le planteo un ejemplo concreto, Juan Esteban. Estamos en este momento viviendo un evento que será definitorio para por lo menos los 4 años del gobierno del presidente Moreno, que es el tema de la consulta. ¿Y por qué digo definitorio? Porque ahí, en esta consulta a la que se nos ha llamado, se están definiendo el balance de las fuerzas políticas y sociales para los próximos 3 o 4 años que restan de este mandato. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta consulta va a resolver los problemas del país, los problemas de las fuerzas políticas, nos va a conducir a alguna parte, ¿y qué debemos hacer como ciudadanos? Wow, buena pregunta. Mire, para empezar, para animar el debate, quería referirme a lo que dijo Rodrigo. Yo a Rodrigo le admiro mucho porque él tiene sus pies sobre la economía real, sobre la agricultura, sobre la economía que mueve este país. Pero ahí estoy un poco en desacuerdo, o yo tengo una perspectiva respecto a lo que él dijo sobre la atención que se le da a las peleas internas de Alianza País por lo siguiente. Nosotros vivimos una mafiocracia, ¿no? Esa es mi posición. Yo creo que el gobierno de Alianza País, bajo las riendas de Rafael Correa, fue una mafiocracia, donde Al Capone se dio cuenta que mejor que ser un fuera de la ley era imponer su ley y instalar una mafia de corrupción y de bandidos y malhechores y criminales y delincuentes a la cabeza del Estado. Una forma sistemática de apropiarse de los recursos del Estado. Al Capone se dio cuenta que mejor que estar afuera de la ley es ser el que impone su ley, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanta apetito por ver las peleas internas de Alianza País? Porque yo creo que la gente sí sabe que estamos en una mafiocracia y quieren saber si eso va a continuar. Porque cuando Al Capone se pelea con su número 2 y hay una ruptura en la organización delictiva, que es Alianza País, es muy interesante ver si se va a continuar, si es que tal vez Alianza País vuelva a ser un partido político y a canalizar intereses reales. Entonces, por ahí va, mi perspectiva es diferente en ese sentido. Segundo, ¿cómo hacer que la ciudadanía se movilice? Volviendo a construir el discurso que hace que la gente salga a la calle. Los ciudadanos que no salen a las shiris a protestar porque sus intereses están siendo violados, porque sus libertades están siendo pisoteadas, son cómplices al 100%. Ellos son parte del contexto que permite que unos mafiosos hagan lo que les dé la gana con el país. Entonces, hay que volver a decirles a la gente eso: dejen de ser cómplices, hagan sus carteles, eso importa, salgan a la calle. Al final es el pueblo el que maneja el país, no unos pocos, y por más poder que tengan esos pocos, cuando el pueblo entero se levanta, no tienen la capacidad de acallar todo el pueblo. Respecto a la consulta, es lo que puede cristalizar el cambio de época desde un periodo fascista hacia un periodo pseudo-democrático. Para mí tiene un simbolismo enorme, y yo estoy seguro que atrás los motores que mueven la consulta no son las preguntas puntuales, no es que tenemos que reformar el país en estas cosas, es cristalizar: ¿quieren ustedes otro país o quieren ustedes más de lo mismo? Por eso la movilización tan fuerte de Correa en contra de la consulta, por eso la indignación, por eso los reclamos de lealtad tienen que ser leales, porque no estamos hablando de Yasuní, no estamos hablando del Consejo de Participación Ciudadana, estamos hablando de que el país le dé la espalda a lo que había sido. Entonces, más que los temas puntuales, y con esto acabo, más que los temas puntuales de cada pregunta, yo pienso que el Ecuador tiene que avalar la consulta como un mecanismo de cambiar la página. No un borra y va de nuevo, porque eso sería una asamblea constituyente, pero decir: esto es otro país. Un borra y va de nuevo. Esto quiere decir que efectivamente es un cambio de ciclo,
digámoslo así, no es un cambio medular, pero es un cambio de ciclo. Pero aquí Juan Esteban ha planteado un problema que es recurrente en los reclamos ciudadanos. Dice, no hay un discurso que pueda construir una alternativa diferente o que exprese una alternativa diferente. Y tal vez esa ha sido la mayor limitación de todo este proceso que hemos vivido, que Alianza País ha logrado construir de alguna manera una oferta que puede no haber coincidido con la realidad, que puede haber degenerado en una situación sistemática de estar en contra de los intereses del pueblo, pero lograron construir un discurso. ¿Hay ese discurso en otros sectores alternativos? ¿Hay un discurso desde la ciudadanía? ¿Se puede construir un discurso desde la ciudadanía, Rodrigo? No solo creo que se puede, sino creo que se debe construir un discurso desde la ciudadanía. Cuando hablamos de la consulta popular, hablamos muchísimo del tema de si se puede mantener la reelección indefinida o no. Y estamos hablando, hay dos preguntas medulares realmente, porque la una es sobre reelección indefinida, que no es que se ampliaron derechos para que el que está en el poder pueda usar el poder para poder reelegirse, sino es el hecho de que haya equidad en los candidatos para poder entrar a un proceso de elección popular, y creo que esa pregunta tiene que ratificarse y debe retirarse la reelección indefinida. También hay el otro problema, que es el de Al Capone. Y no Al Capone el mafioso de los años 20 en Estados Unidos, sino Al Capone los cargos de control, Al Capone a las autoridades de control, al CNE, Al Capone al fiscal, Al Capone a este. Y ahí hay una pregunta que yo creo que la ciudadanía sí tiene que meditarla bien, en cambio, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque estamos cambiando de Al Capone antes a Al Capone mañana, cuando lo que deberíamos tener es, probablemente el consejo no debería existir, y debería ser un consejo de participación ciudadana, desde la ciudadanía, como antes sí había, y poder construir a través de ternas, a través de una democracia participativa real a nivel de asamblea y no de alzamanos, que es algo que se extraña muchísimo. Podían haber habido cenicerazos en la asamblea, pero había debate. Ahora ya no hay debate, tampoco hay cenicerazos, pero no hay nada más. Hemos perdido esa capacidad de debate desde las autoridades. Al perder la capacidad de debate arriba, eso es lo que se enseña al pueblo. El pueblo aprende del ejemplo, eso lo planteaba Confucio. Sigamos del ejemplo de los líderes. Entonces los líderes se pelean, abajo se pelean. Los líderes no llegan a acuerdo y son alzamanos, abajo pasa, indirectamente termina pasando eso, y eso genera una ciudadanía pasiva. Tienes una asamblea absolutamente pasiva los últimos 6-7 años. Entonces, ahora, ¿qué se debería buscar? Primeramente, si hay una consulta popular, que es otro proceso para legitimar un gobierno al final del día, no es un proceso para la pregunta 1, son 7 preguntas, y hablamos de 2, hay 5 preguntas que no hemos topado, pero cuando hablamos de una consulta popular para legitimar un gobierno, la ciudadanía debe comenzar informándose. Tenemos un sistema electoral en el cual es obligatorio el ejercer el voto, cuando ese es un derecho. Y yo me imagino qué pasaría en el Ecuador si la gente perdemos el voto obligatorio y pasamos a un voto facultativo, que es opcional ir a votar. Me pregunto cuánta gente realmente iría a las urnas a ejercer su derecho al voto, porque es un derecho, y a la vez que ejerce un derecho es la obligación de definir el país que quiere. ¿Cuántos realmente serían electos? Y ahí sí podríamos comenzar a hablar de una democracia participativa, con que la gente empoderada se acerque a tomar las decisiones sobre el futuro que quiere. Y también va a haber la gente que diga, qué pereza, ¿para qué me voy a votar si ya no me cae bien ninguno? Tiene su derecho también, pero ahí sí es cómplice. El pueblo que no se involucra en política, y involucrarse en política no es solamente estar en partidos políticos o movimientos. Involucrarse en política es hacer política del día a día, generar opinión, generar libertad de expresión, defender principios y valores. Eso es hacer política, informarse.
Y bueno, aquí hay una responsabilidad compartida entre todos, evidentemente. Ustedes han hablado del tema de los medios de comunicación, a los periodistas nos toca eso, ¿no? Y sí, hay una responsabilidad compartida, pero lo importante es cómo rescatar esto, porque la analogía que ustedes han planteado, muy difícil, ¿no? Pero realmente es una analogía que nos pone contra una realidad dolorosa que estamos viéndola en este momento en todos los medios de comunicación. Nos duele a todo el país ver el nivel al que llegó la corrupción. Pero además de eso, hay una cosa que dice Rodrigo que es extremadamente importante: el estilo, ¿no? Dice Rodrigo, como Confucio, muy sabiamente, el ejemplo es el que enseña. Y entonces nosotros estamos viviendo todavía las secuelas de un régimen que, además de que nos impulsó a una actitud pasiva a través del miedo, que es la pedagogía social más nociva que puede haber, además nos impulsó también a el temor para poder expresarnos. Usted fue víctima, Juan Esteban fue amenazado de muerte por su expresarse en las redes sociales. Entonces la pregunta es: ¿cómo debemos manejar este derecho que lo hemos ido recuperando paulatinamente, ¿no?, de expresarnos sin caer en ese mal ejemplo, sin llegar, ¿no?, a replicar lo que estamos criticando? Mire, antes, un apunte sobre lo de Rodrigo. Es verdad lo que Rodrigo dice. Voy a decir algo que yo pensé que jamás iba a decir, pero extraño a los cenicerazos. O sea, yo prefiero un parlamento donde haya debate, así hayan irregularidades horribles como llegar a los cenicerazos, antes que sea simplemente un mecanismo para legitimar más posiciones de poder, ¿sabe? Que no piensa. Exactamente. Entonces, ya después me voy a lavar la boca, les prometo. Después de haber dicho eso, voy a lavarme la boca. Pero, otra cosa, a ver, para mí, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero es terriblemente doloroso y avergonzante como ecuatoriano verle a Abdalá Bucaram otra vez vociferando y captando espacios de debate público. Es decir, con un discurso que no es constructivo, que no es positivo. Entonces, el tema es cómo salir de esa lógica, que lo que nos conduce es a profundizar una conducta social que no la queremos, ¿no? En estos días, por ejemplo, hemos vuelto a sentir esa actitud de odio profundo que se ve en el debate público. Entonces, ¿cómo hacer para tratar de salir de esa lógica, ¿no?, que nos hace daño a toda la ciudadanía, a toda la sociedad? Muy puntualmente. Primero, su pregunta yo podría resumirla a casi cómo abandonar el populismo, porque el populismo es la falta de discurso, sino la búsqueda de poder por el poder por personas carismáticas, pero es la búsqueda del poder por el poder. Populismo es que en el aeropuerto de Guayaquil había Abdalá Bucaram por un lado y Rafael Correa por el otro, y eso cooptaba todo el espectro político de nuestro país. Imagínense en eso. Ahora, ¿cómo hacemos para salir de este impasse tan horrible de Abdalá Bucaram y Correa en el aeropuerto? Precisamente reactivando el sistema partidista desde mi punto de vista. Si es que los ciudadanos se meten en los partidos, los ciudadanos tienen que indignarse. Y cuando los ciudadanos se indignan, no solo tienen que salir a la calle, tienen que afiliarse a un partido. Y cuando se afilien a un partido, verificar que los líderes que salen de ese partido sean personas probas, responsables, y si no, pues quejarse dentro de los partidos políticos. Y si no hay un partido político que les satisface, pues sean parte de asociaciones que denuncien. O sea, a mí, por ejemplo, yo soy fanático de Nosotras por la Democracia y Mujeres Libres. Es decir, en definitiva, militar en una causa, hacerlo de forma responsable. Como decía Rodrigo, hacer política de varias formas, no solamente partidista, sino... Pero aquí plantea, por ejemplo, Juan Esteban, recuperar las reglas de la democracia, y una de ellas es de que haya partidos representativos, correctos, con ideología, etcétera, ¿no? Para despedirnos, Rodrigo, ¿cuál sería su visión sobre este tema? Solamente para topar un tema, la estructura del Código de la Democracia y la Ley Electoral está orientada a tener un bipartidismo, no una equidad partidista. Coincido plenamente con Juan Esteban, la ciudadanía tiene que volver a empoderarse. El futuro
de tus hijos, del futuro de los nietos, del futuro de los hermanos está en nosotros mismos, no en un papá gobierno que no sabemos a qué vaivén va a ir el día lunes o a qué vaivén va a ir el día martes, y menos aún en esta fanesca. Tengamos claro un menú para los próximos 5 años, pero construyamos desde la ciudadanía, y creo que es amplio lo que dice Juan Esteban. Hay ciudadanía, gremios, colectivos, partidos políticos, movimientos políticos. Quienes estamos en movimientos políticos, planteemos elevarnos a partidos políticos y reconstituir la importancia del partidismo, porque es fundamental. Hacer política es responsabilidad hacia las futuras generaciones. Bueno, ustedes han escuchado a nuestros invitados que en definitiva han señalado que la recomposición de la democracia necesita institucionalidad fuerte, no solamente desde el Estado, sino también desde la ciudadanía a través de sus propias organizaciones. Yo creo que es el resumen más valioso de este debate tan interesante que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias a todos los televidentes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.